Saludos compañeros. En el siguiente video les presentaré el documento chuleta que fue enviado por el profesor para que tengamos las nociones de cómo manejar los comandos de la base de datos. Lo primero con lo que empezamos es con la constante. Una constante es un valor que no puede ser alterado durante la ejecución de un programa. Las constantes se definen en el código de un programa o aplicación y es el único sitio donde pueden ser modificadas. Por ejemplo, si queremos que el tamaño de todos los botones de una aplicación sea 50, bastaría con definir una constante tamaño botón y asignarle el valor 50. Así, cada vez que quisiéramos crear un botón nuevo, le asignaríamos como valor de tamaño nuestra constante, tamaño botón. En caso de que quisiéramos modificar el tamaño de todos los botones, una vez escrito todos los programas, simplemente tendríamos que modificar el valor de tamaño botón. Variables. Una variable es similar a una constante, salvo que su contenido se puede modificar durante la ejecución de un programa o aplicación. Esto nos permite utilizar valores que introduce el usuario para modificar la ejecución del programa. Por ejemplo, podríamos definir una variable nombre usuario, en la que se almacenará el dato que corresponde con el nombre de un usuario que ha introducido al iniciar una aplicación. Este valor se mantendrá hasta que otro usuario inicie la aplicación de nuevo e introduzca su nombre. Tipos de datos. El tipo de dato es un atributo que restringe el rango de valores que puede tomar una constante o variable. Los tipos de datos pueden ser string, cadena de caracteres, integer, número entero, boolean, volcano, toma valores de verdadero y falso y muchos más. Introducción. El lenguaje de consulta estructurado, o SQL por sus siglas en inglés Structured Query Language, es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional, que permite efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de interés de base de datos, así como hacer cambios en ella. El SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y competencia de los sistemas relacionales y permite así gran variedad de operaciones. Componentes del SQL. El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos. Comandos. Existen tres tipos de comandos SQL. Los DLL, Data Definition Language, que permite crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices. Los DML, Data Manipulation Language,
que permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. Los DCL, Data Control Language, que se encargan de definir los permisos sobre los datos. Lenguaje de definición de datos o DDL. Comando, descripción, create, utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices. Drop, empleado para eliminar tablas e índices. Alter, utilizado para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. El lenguaje de definición de datos, en inglés, Data Definition Language o DDL, es el que se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Incluye órdenes para modificar, borrar o definir las tablas en las que se almacenan los datos de la base de datos. Existen 4 operaciones básicas: create, alter, drop y truncate. Lenguaje de manipulación de datos, DML, Data Manipulation Language. Comandos y descripción. Select, utilizado para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. Insert, utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación. Update, utilizado para modificar los valores de los campos y registros especificados, utilizado para modificar la definición de los campos. Delete, utilizado para eliminar registros de una tabla. Cláusulas. Las cláusulas son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que desea seleccionar o manipular. Comandos, descripción. From, utilizada para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros. Group by, utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos. Having, utilizada para expresar condición que debe satisfacer cada grupo. Order by, utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico. Where, utilizada para determinar los registros seleccionados en la cláusula from. Operadores. Operadores lógicos. Operador y uso. AND es el y lógico. Evalúa 2 condiciones y devuelve un valor de verdad solo si ambas son correctas. OR es el o lógico. Evalúa 2 condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de las 2 son correctas. NOT, negación lógica, devuelve el valor contrario de la expresión. Operadores de comparación. Operador. Uso. Menor que, mayor que, distinto de, menor o igual que, mayor o igual que, between, intervalo, like, comparación, in, especificar. Funciones de agregado. Las funciones de agregado se usan dentro de una cláusula select en grupos de registros para devolver un único valor que se aplica a un grupo de registros. Comando, descripción. ABG, utilizada para calcular el promedio de los valores de un campo determinado.
count, utilizada para devolver el número de registro de la selección. Sum, utilizada para devolver la suma de todos los valores de un campo determinado. Más, utilizada para devolver el valor más alto de un campo especificado. Min, utilizada para devolver el valor más bajo de un campo especificado. Hasta aquí el archivo chuleta que fue entregado por el profesor en la última clase. Gracias.